clase la puede grabar en su computadora, ¿sí? Aprieta, si está desde la computadora, desde el celular no se puede, pero desde la computadora pone grabar y a mí me salta un permiso y yo les doy el permiso para que ustedes puedan grabar, ¿sí? Entonces ustedes no tienen que esperar a que yo suba la grabación. Con respecto a eso, les aclaro, ¿sí? Que la grabación, yo tomo las grabaciones, hago las grabaciones y las subo y se las doy, pero no es una obligación, no es que Peba a mí me obliga que yo tenga que grabarle las clases y subírselas. Lo mismo que los materiales, o sea, los materiales y la grabación, yo lo hago porque quiero que ustedes tengan todas las herramientas, toda la mayor cantidad de herramientas posibles para que puedan hacer las cosas cuando ya no estén en las clases. ¿Por qué les aclaro esto? Porque, bueno, hubo una cosa eh, me pidieron las grabaciones, pero como que como que me exigían la grabación y que la tenía que subir y que yo vieron que hoy ya les vieron todo lo que le dije que tengo que hacer hoy, ¿sí? Imagínense entre todo eso tener que subir las grabaciones, además tengo que darle de comer a mis hijas que me exigen comida porque también las tengo que alimentar. Eh, Más allá de que tengo que ponerme a lavar ropa, etcétera, todo lo que corresponde a una vida fuera de lo que es la parte de trabajo, viviendo en mi casa. Entonces, hay momentos que no tengo tiempo de subir la grabación en el mismo día, a veces me tomo un día, me siento una tarde y pongo a subir todas las grabaciones y después ustedes empiezan a ver que empiezan a llegarle todos los links juntos, porque subo todas las grabaciones, cuando están todas arriba, les mando todas las grabaciones juntas. Entonces, tengan paciencia, ¿sí? Porque las grabaciones las van a tener, por ahí no las van a tener en el momento que ustedes quieran, o que las necesiten porque las quieren ya, porque no hay algo que se olvidaron, pero bueno, ténganme paciencia en ese sentido, ¿sí? Eh, yo no soy de decir esto, sí, o sea, de aclararlo, pero bueno, surgió eso y nada, me veo en la obligación de aclarar que las grabaciones no son obligación, que yo se las entrego, entonces como es un plus que yo les doy porque yo quiero, pero que tengan paciencia, ¿sí? A la hora de recepcionarla. Si la que está desde la computadora tiene una computadora y puede grabarla, o una tablet, sí, que tenga una buena memoria, puede poner grabar y eso les queda grabado a ustedes, entonces la pueden ver mucho más rápido, ¿sí? Que esperar a que yo suba el link al grupo. Con eso más que nada es una aclaración que, bueno, las que están bueno, Adriana ya creo que es la tercera vez que la escucha, o cuarta. Ya hace varios días, o sea, desde el lunes que arranqué, que estoy haciendo esta aclaración. Pero bueno, Sí, nada, pero fue bueno, algo es que... necesario, así no se repite y listo, ya está. Ya sabemos que la situación es así. Yo no, lo que no sé, yo la grabo, lo que no sé, ¿hay que convertirla o algo para después subirla? Cuando vos se te termina de grabar, ¿sí? O Sí. sea, cuando yo corto la clase, te va a aparecer, cuando se corte, un cartel que dice convertir. Ah, no, a mí lo que me pareció fue dónde la quería guardar, ¿viste? ¿En qué carpeta? Ah, bueno, Eh, listo, entonces se lo pone listo. ahí, pero Ya- después fíjate que dentro de la carpeta, si no te aparece, o sea, si vos apretás, haces doble clic y no te aparece, te va a poner que pongas convertir. Ah, bien, listo. Te va a Porque pedir una en realidad conversión. nunca había usado esta opción. La usé ayer con la clase de niños y sé que la tengo la clase, pero no sé si había que convertirla o algo. La verdad es que no. Mira, por lo general, cuando yo, o sea, Por las ahí para clases de subirla en YouTube. borrado, sí, o sea, si ustedes la quieren subir, pueden subirla. O sea, si ya la tenés convertida, o sea, si vos la podés ver en tu computadora, la Sí. podés subir tranquilamente a Ah, YouTube. bien, sí, sí, la pude ver con un reproductor media player. Listo, Así entonces no que, hay problema. A mí, por ejemplo, yo cuando termino, me salta un cartel que dice convertir la clase. Entonces tengo que esperar a que eso se termine de convertir ah, para bien. guardarse. O sea, primero se convierte y después se guarda. Pero bueno, por ahí depende de las computadoras de cada uno o del programa, cómo funciona. Bueno, bueno, Pero si lo tenés, no hay ningún problema. genial. Eh, Después, ayer no sé si en el de embarazadas, algunas vieron que puse los mensajes temporales,
Sí, o sea que empecé a activar los mensajes temporales, no me los desactiven, porque yo los activaba y me los desactivaban para que no se le borraran las cosas. Eh, Cuando yo pongo el mensaje, o sea, lo que tienen que hacer muchas, hay algunas que de las chicas, dice, yo me armé un grupo para mí sola, dice. Entonces, en ese grupo se manda todos los links, o sea, los links que yo les paso, los pasa a su grupo, o a alguna otra opción, ¿sí? O Sí, los suben a un drive, si o lo sea, pones todos como los... mensaje destacado, ¿se borra también? Suponte, ¿Sabes que no sé? porque viste que yo le pongo la estrellita para que cuando yo limpio el Ujú. chat, porque yo los limpio los chats también por una cuestión de Sí, no, no, sí, por no, eso no, puse lo de los mensajes, ni hablemos de de que lo se de borren red de porque... grupo que uno tiene con el colegio, con el club, con el inglés, con el no. Bueno, entonces, yo le pongo la estrellita, pero si vos me decís que se borran igual, bueno, voy a tener que hacer algo No, con ahí, mira, ahí Marisa dice que no se borra, que si lo pones como mensaje destacado no se borra. Ay, bueno, genial. Así que genial. Eso es otra, chicas. Los presentes, tomo los presentes por acá, no tomo los presentes por WhatsApp. Si ustedes me mandan, mira, María, me olvidé de poner el presente en tal y tal fecha, porque me pasó ayer, justo lo vi y no me acuerdo ahora en qué grupo. Eh, Chicas, no se los voy a tomar porque necesito que me pongan el presente en en la clase, ¿sí? Acá. No que después me lo manden después que me olvide el presente porque no se los tomo. Porque imagínense que yo me tomo un fin de semana, a veces, es más, este fin de semana me lo voy a tomar para ponerme al día con todos los presentes de todas las clases. Entonces, si después me tengo que poner a revisar los WhatsApp para ver quién en el WhatsApp me puso el presente, o sea, me vuelvo loca. Entonces, no se olviden de poner presente en el chat. La que puso presente antes del WhatsApp, antes de que yo pusiera a grabar, perdón, me vuelve a escribir presente porque sé que había una que había justo antes de que yo pusiera a grabar, puso presente. No, no hay problema, Marta, recién todavía no arranqué, así que no te hagas drama. Estaba haciendo algunas aclaraciones matutinas, como del día de la mañana, aclaraciones antes de arrancar. Eh, Nada, le digo la verdad que me resulta incómodo andar haciendo estas aclaraciones, no me gustan, pero eh, he llegado a un punto de mi vida que hay cosas que ya digo no las puedo tolerar, no puedo dejar que pasen y, y es una forma de empezar a poner límites sanos, ¿sí? Límites. No las reto ni mucho menos, sino es, bueno, marcar ciertos límites. Copiar el link en la clase, lo pego en el blog de notas del celular y así me quedan guardados y los puedo mirar cuando quiero. También, por ejemplo, bueno, eso es otra opción. La verdad, listo, Marisa. Volveme a poner el nombre y apellido porque por ahí me aparece como Marisa y me falta todo el resto. No, a ver, eso de que las atolondradas hay varias, o sea, que arrancan y entran y ponen presente y no esperan a que les diga yo pongan presente si están grabando. Pero bueno, no pasa nada, eso es normal, eso ya estoy acostumbrada a eso. Eso, ¿saben qué? Se llama ansiedad. Eso la manejan a todas juntas. La ansiedad es algo que no las no podemos controlar. Bien, están todas en el grupo de WhatsApp. No hace falta ninguna, están todas dentro de lo que es el grupo. Yo no, bien. Marisa, mándame un mensaje al WhatsApp, así después ya te paso las clases. Así vuelvo a pasar las clases de estas semanas. Ahí lo anoté. 223-301-5005. Parezco una loca, mis pelos, como siempre. El día que, a ver, me ven arreglada no me reconocen. O sea, cuando me arreglo no me reconocen. Porque siempre ando hecho una crota cada vez que doy las clases. Porque voy a volver a mandar el libro, sí, detalles grandes, donde aparece todo lo que yo estoy tomando como base em, para lo que es moldería de embarazada, ¿sí?
dentro del de detalles grandes está la parte de para molderías para embarazadas. Vamos a ver algunas cosas que no están dentro de lo que es detalles grandes, pero que parten desde la base, desde esa base. Y les voy a por ahí mandar algunas cosas, por ejemplo, para las que están embarazadas, yo sé que hay un par de pancitas por ahí. Algunas cosas tengo unos enteritos, una serie de enteritos de bebés y eso, que si no están haciendo, si no llegaron a entrar dentro del curso de bebés, tienen la parte de moldería si quieren hacer algo para los bebés. Sí, o sea, les mando, se los mando como es una curva de talles que tienen que para poder imprimir. Tienen el conjuntito, creo que es camperita y pantalón, algo así, y unos bodies que pueden usar para poder, tienen la moldería, ¿sí? Para la que quiere hacerlo, les paso la moldería. Ayer, por ejemplo, pasé la que la quiere. Estas cosas, por ejemplo, de moldería, son moldes o PDFs que yo tengo las curvas de talles y están para las que la quieran, ¿sí? O sea, si ustedes quieren, yo después se los paso a todo el grupo, que está el de enterito, ¿sí? El enterito que se puede usar con Polar, con Plush, el, los maxi buzo, bueno, y estas cosas de bebé, ¿sí? El body y lo que es, creo que tengo la ranita también en curva de talle. Perfecto. Listo, después yo se los paso, les paso en el grupo, les mando todos esos PDF, ¿sí? ¿Cómo que no estás en el grupo, Ana? No te escucho, no aprendiste el micrófono. No sé, ¿por qué no me aparece en mi celular? No, pero vos me tenés que mandar el mensaje, me tenés que mandar un mensaje a mí, así yo te mando para que puedas ingresar. Ah, por el teléfono que tengo, por el celular, por el WhatsApp que tengo, te mando. Exacto, vos tenés mi número. Sí, Ya, hace rato. bueno. Mandame un mensaje y decime, María, estoy en el de embarazadas. Entonces yo te paso el link para que entres al grupo. Ah, Y bueno, y cuando yo reenvío, o sea, que entres vos, entre Marisa, una vez que termine la clase, voy a reenviar los links, el libro. Sí, el libro por ahí de detalles grandes lo tenés porque yo lo he pasado en otros grupos el año pasado. Pero mando, bueno, esos links, el de detalles grandes y los PDF de esas molderías. Después después cada una lo arma. Lo único que tienen esas molderías, que están en PDF, es que son rompecabezas que ustedes tienen que armar, ¿sí? Porque bueno, toda la moldería pues tienen que empezar a pegar hojita por hojita, igual digan que la mayoría tiene un diagrama y le dice desde qué número hasta qué número tienen que ir pegando, pero tienen que armar todo eso y después recién calcar molde por molde para poder hacerlo. Tienen que imprimirlo a color, porque si lo imprimen en blanco y negro no van a poder saber cuál corresponde a cuál. bueno, A color. Si esas molderías se imprimen a color, ¿por qué? Porque cada borde tiene un color y eso corresponde a un talle. bueno, bárbaro. Tengo una Gracias, consulta, María. María. Sí, Yo que tengo, o sea que como vengo con todos los demás talleres también, tengo para comparar cómo hiciste el molde base en los otros. ¿Por qué en este molde base, o yo estoy equivocada, el cuello lo bajás de la línea de cuello y no lo dibujás por arriba? no lo subo. Porque esa sí la moldería que utiliza cejas. Ah, es solamente por eso, no es porque tenga algo que ver con los talles grandes ni nada. No, porque yo No, digo, ¿habrá alguna explicación? ¿Viste? Yo me quedé, dije, o soy yo no, que copié mal, porque digo, ya veo que puse el cuello mal. no, por eso les digo, por eso les aviso que esta es la moldería de cejas la que estoy usando y no la Y de la otra es la Hermenegildo de Zampar. Hermenegildo. No, claro. Exacto. El Hermenegildo Zampar lo que hace, en el cuello sube 1,5 centímetros y en este caso baja 1,5 centímetros. Exactamente, por eso me quedé, dije, ¿lo habré dibujado mal? Te juro que en un momento empecé a dudar de mí misma.
No, lo que tiene que por ahí, en esta moldería, cuando llegas a la transformación del cuello, no bajas más el cuello. En Claro, la de que el otro lo Hermenegildo, por bajás. lo general, en la de Hermenegildo bajas 1 centímetro para darle más profundidad a la parte del cuello. O sea, Ah, bueno. lo que haces es Entonces, evitar, sí, o sea, esa bajada, nada más. listo, entonces está bien, nada más, era eso, porque digo, a ver si hay algún error antes de seguir. No, no, no. Y lo mismo que la altura de axila, en este caso, la altura de axila sale de tabla, sí, o sea, yo te lo saco por la tabla, o la tenés que medir. En cambio, la de Hermenegildo, la altura de axila sale de la división, ¿sí? Desde la Sí, línea, o sea, dividir a la mitad desde la línea de hombro hacia la línea de cintura. claro, y acá vos la sacaste por tabla. Exacto. Pero si vos, por ejemplo, para lo que es el de ropa de embarazadas, haces la moldería de Hermenegildo, te va a dar exactamente igual que si lo haces con esta. Ah, bien, bien. Bueno, pero igual Sí, o yo sea, como estoy acá usando el Vitalle, y estoy usándolo también en la otra, la de moldería básica, me va a servir para comparar. perfecto. Ya te digo, la moldería en sí, las dos calzan perfecto. O sea, yo he utilizado las dos molderías, o sea, los dos sistemas de moldería para poder hacerme ropa. Y los dos calzan perfecto. O sea, ya la de cejas utilizo mucho, por ahí porque tiene algunos modelos de camisas cruzadas que a mí me gustan, y uso ese sistema de moldería. Pero después no hay mucha diferencia. O sea, la diferencia es donde, o sea, uno marca altura de axila y el otro sale de la mitad del hombro a la cintura. Pero cuando me pongo a medir o te pones a medir, vas a ver que la diferencia es mínima, son milímetros o medio centímetro entre la altura de axila que marca por tabla o esa división. Claro. No hay mucha diferencia. Y lo que es la bajada de hombros sí tiene unos centímetros. En este tenés 3,5 centímetros bajada de hombro, en cambio con la de Hermenegildo es 1/10 parte del largo de talle. Ahí están las diferencias, sí hay diferencias. Por eso Sí, ahora yo sí, cuando ahí les... me había muteado y no me di cuenta. Y claro, ahí también, porque vos ahí nos diste una cifra exacta y no nos dijiste que justo a mí me Tal cual. coincidía que era el 10% porque yo tengo 35 de espalda. Pero dije, No, justo. no, no, no. Por eso, yo por eso les aclaro, o sea, esta moldería, y por eso les mando también el libro directamente con esa moldería donde ustedes pueden armar el molde base. Y el molde base tiene desde el principio, para hacer el molde base del corpiño base, después igual se lo vuelve a explicar en la parte de embarazadas, con las medidas para embarazadas, pero cualquier cosa que en la parte de embarazadas no se ve, está al principio, donde explica el corpiño base. Y ahí es donde están esas cosas de diferencia, ¿sí? Por eso les aclaro, o sea, este es un corpiño base, pero no es el de Hermenegildo Zampar, sino es el del libro de ceja, porque hay diferencias, ¿sí? A la hora de la confección. Igual ahora se lo vuelvo a explicar, ¿sí? Lo explico así medio rapidito, para volver a armar y ya seguir con la parte de la cadera y arrancar con el delantero. ¿Les Eso, parece? vamos a ir con la parte de la cadera, así ya le voy pegando el papel abajo. Dale, para que lo voy a volver a marcar, así ya les queda. Bueno, yo creo que con lo que tengo de batería llego, como siempre. Tengo un problema de no cargar, se me descarga el teléfono ahora muy rápido. No es por una... Lo pongo a cargar, pero no carga lo que necesita. Miren el caos. Tienen que... Un segundo, ya que voy a poner voy a poner a imprimir una piecita. Tengo que hacer unos souvenirs, así que a medida que los voy haciendo van saliendo de una, no tengo mucho filamento.
Bien. Como siempre, para poder arrancar, ¿sí? Nosotros tenemos que partir de un rectángulo. El rectángulo es la cuarta parte del contorno de busto por el largo detalle de espalda. El largo detalle de espalda va, o sea, yo lo que hacemos en lo que es moldería para embarazadas, la moldería es exactamente igual el molde de base, tanto si tiene panza o no tiene panza. Cuando hacemos la transformación, ¿sí?, del molde base, ahí es donde empezamos a marcar esto que corresponde al, a la panza, ¿sí? O sea, la moldería de atrás, o sea, la parte de la espalda, por lo general en las embarazadas, no se corrige la parte de delante, ¿sí? La mayor cantidad de correcciones y de transformación tiene que ser adelante para darle espacio a la panza, para que la panza, o sea, cuando empiece a crecer, la tela cubra toda la panza y no nos quede la mitad de la panza al aire. Entonces marcamos la cuarta parte del contorno, ¿sí? La cuarta parte del contorno de busto. Más el largo detalle. Yo les dije el otro día que, por ejemplo, si ustedes van al de cejas, van a ver letras, ¿sí? Le va a decir de A, B, de B a C. De B a C. Y yo les voy a decir desde el cuello hacia la cintura. Estoy marcando. Desde el cuello a la cintura tanto, ¿sí? Porque me es más fácil para que ustedes lo puedan ubicar. Pues si yo le pongo A, B, C y D, ¿sí? Pero después en el libro el A, B, C y D está al revés. Cuando ustedes van al libro se empiezan a hacer un barullo. Y además igual para que sepan a partir de qué línea a qué línea vamos. Que voy a volver a copiarlo. Voy a marcar la altura de axila, ¿sí? Desde la línea de cintura. O sea, esto sería cintura. Desde la línea de cintura hacia arriba voy a marcar mi altura de axila. Eso yo les digo, se lo sacan por tabla. Pueden sacarlo, ustedes sí, pueden medir el costado del costado y sacar la altura de axila. María, este rectángulo es En con este viene ya con la altura. ¿Este rectángulo es con las medidas de la otra clase o con otra medida? Sí, es las mismas medidas de la otra clase. Lo que pasa es que se los estoy copiando como para que vean. ¿Ven? Acá lo tengo. Para que, o sea, le estoy diciendo más o menos para la que, a modo así rápido, para la que no lo vio la clase pasada, que vea hasta dónde llegamos. ¿Sí? En el cuello, o sea, este sería mi centro, siempre tengan ustedes en cuenta cuál va a ser su centro. Yo por lo general mi centro va de izquierda hacia derecha. En algunos moldes o algunos, si ustedes van a ver muchos, el centro es al revés, lo hacen al revés. Es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, el molde es exactamente igual. Pero yo siempre manejo de izquierda a derecha y siempre manejo el mismo centro, porque si yo les cambio de golpe y porrazo, o sea, les estoy explicando y al otro día les pongo el centro de este lado de las mareas. Entonces siempre marco el centro en el mismo lugar, pero es por una cuestión para que ustedes no se mareen. Si ustedes están haciendo el molde y el centro lo pusieron acá y me mandan una foto del centro de este lado, yo ya, o sea, yo voy a poder ubicar, o sea, no tengo problema en visualizar el molde al revés, ¿sí? Pero, ojo, porque si van cambiando el centro de un lado para el otro y no están muy cancheras, en algún momento van a poner el centro acá, me van a poner la sisa acá y el cuello acá, o sea, van a dar vuelta a las cosas. Siempre tengan en cuenta cuál es su centro. La altura de Márquenlo. axila, vos nos indicaste cómo tomarla, ¿sabés que no lo tengo anotado? No sé por ¿Cómo qué. tomarla? Sí, desde la sisa, o sea, por el costado, desde la cintura, perdón, desde la cintura hacia debajo de la Está bien. axila.
Está bien, lo tomábamos Por debajo desde de la axila, abajo, 2 porque yo centímetros. digo, no iba desde arriba, iba desde abajo hasta ahí, listo. De abajo hacia arriba. Por eso cuando nosotros marcamos la altura de axila, marcamos desde la cintura hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba. Es lo mismo que cuando tomamos la medida, tomamos de abajo hacia arriba. Entonces, desde el centro hacia afuera voy a marcar la sexta parte del contorno de cuello. ¿Sí? La sexta parte del contorno de cuello, en este caso era de 6, y vamos a ponerle aquí 3 centímetros. Y bajo 1,5 centímetros. Bajo 1,5 centímetros. Acá voy a generar un rectángulo, voy a estirar esta línea un poquito, y esta la voy a bajar. Este rectángulo que yo generé, ¿ven bien ahí, chicas, esto? ¿O quieren que lo acerque un poquito más? Yo lo veo bien, profe, no sé. Bárbaro. Perfecto, entonces. Cuando yo genero esto es para qué? Para poder hacer, para tener como referencia y poder hacer la curva, ¿sí? Del escote, de espalda. Un poquito más, si yo lo veo como que está un poco lejos, pero bueno, por ahí apenas un poquito. Ah, esperen que me tengo que anclar, porque si no van a ver todo el chiquitito, me van a matar. Bien, ahí está un poquito más cerca. Entonces, yo lo que hago es marcar, ¿sí? La curvita del escote. Desde el lado externo, sobre la línea de cuello, ¿sí? Sobre esta línea, lo que voy a hacer es, esto es desde acá, ¿sí? Hacia arriba no va. Desde la línea de cuello hacia abajo voy a bajar 3,5 centímetros. ¿Sí? Bajo 3,5 centímetros. Acá abajo 1,5 centímetros. Cuando bajo estos 3,5 centímetros, desde esta unión, ¿sí? Desde acá, 1, y sobre esta línea marco mi ancho de hombro. Una vez que yo ya tengo marcado el ancho de hombro, lo que voy a hacer es marcar la mitad del ancho de espalda. Profe, ¿cuánto es el ancho de hombro que no me aparece acá? 6 centímetros. En tamaño real, 6. En tamaño real es 6. Y acá marco, sobre la línea de axila, 8,5 centímetros, o sea, 17 centímetros sería la mitad del ancho de espalda, ¿no? En el tamaño talla original. Y genero una línea. Lo que voy a hacer es esto desde la línea de cuello hacia la línea de axila, marco la mitad. Y esto que voy a hacer es simplemente para poder marcar la curva. Para saber hasta dónde tiene que llegar la curva. ¿Sí? Desde esta línea, que lo que yo voy a tomar de referencia es esta línea lo que voy a hacer es marcarla a la mitad. Y una vez que la marqué a la mitad,
Sobre esta línea son aproximadamente 3 centímetros, se apoya en línea recta, y luego empiezo a generar la curva. Esto es para cuando no tienen reglas, ¿sí? O si no tienen las reglitas, esa es una manera de generar la curva de la sisa. Y de esta línea que marcamos a la mitad hacia el hombro lo hacemos con línea recta. Una vez que yo ya tengo marcada tanto la sisa como el cuello, vamos a empezar a marcar las pinzas. En un talle real, ¿sí? O sea, en las embarazadas, por lo general, la parte de la espalda no se transforma, ¿sí? Se transforma solamente hacia el delantero. Entonces necesitamos esas pinzas de entalle para que la prenda no les quede hecha una carpa. Si trabajamos le hacemos una camisa y no trabajamos con las pinzas de entalle en la parte de la espalda, es como que hacemos un corte a la altura del busto y le ponemos un pedazo de tela alrededor. Es como si yo hiciera un corte acá y le pusiera un pedazo de tela alrededor para cubrirlos. Queda horrible, no tienen forma, entonces lo que tenemos que buscar es que en las prendas de embarazadas por lo menos tengan forma, ¿sí? Y que no les quede todo totalmente grande para que les entre la prenda, ¿sí? ¿No? Es tratar de acomodar el molde y la prenda a ellas, sino que ellas acomodarse a la prenda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar la parte de la cintura, o sea, hacer las pinzas. ¿Cómo se hacen las pinzas? Es la cuarta parte del contorno de busto menos la cuarta parte del contorno de cintura. Eso a mí me va a dar un resultado, que lo voy a dividir en dos. Son dos pinzas de 3 centímetros, ¿sí? Que las voy a marcar acá. Ahora, si por ejemplo, porque puede pasar, si yo, Dios me libre y me guarde de lo que voy a decir, si yo quedara embarazada, por ejemplo, no tendría eh, no tendría pinzas, o sea, la diferencia entre mi busto, ¿sí? Y mi cintura en este momento es de 1 centímetro. Entonces, esa diferencia yo solamente la voy a marcar en el entalle, nada más. Cuando nosotros trabajamos con talles reales y no de tabla, eh, ahí nosotros nos damos cuenta, o tenemos que ver, dónde hacemos la pinza o dónde hacemos esa pinza de entalle. ¿Sí? Por ejemplo, yo la pinza de entalle marco desde afuera hacia adentro los primeros 3 centímetros. Esto es por tabla, ¿sí? Y luego, en la cintura, una vez que yo marqué esos 3 centímetros, desde el centro hacia afuera, hacia donde yo marqué, marco la mitad. Mido y marco la mitad. Lo marco abajo, lo marco arriba y genero una línea. Esta línea es la que me va a servir de centro. Si yo tengo, por ejemplo, 3 centímetros de pinza, marco 1,5 centímetros para un lado y 1,5 centímetros hacia el otro. La pinza en total, o sea, esto acá me tiene que dar 3 centímetros. O sea, ustedes no vean cuánto mido yo con la regla, porque calculen que estoy haciendo esto a escala. ¿Sí? Bien, y acá ya tenemos el molde de la cintura. Profe, Sí, la diferencia que me da a mí es de 4 centímetros. En el entalle le pongo 2 y los otros 2 los hago pinza. sí. Sí, si tenés 2 centímetros podés, o sea, podés hacer una pinza de 2 centímetros. El tema es que, por ejemplo, si yo tengo 1 centímetro de diferencia, por ejemplo, ¿no? Eh, no puedo hacer una pinza de 0,5, o sea, es como que se me va a reír la pinza, la tela y todo lo que quiera hacer porque, o sea, es casi inexistente. Entonces, puedo llegar a hacer o la pinza central, la pongo como pinza central o la pongo como pinza de entalle. Cuando es así, directamente yo pongo la pinza de entalle directamente.
Si les da 2 centímetros, sí, pueden hacer una pinza de 1 centímetro. Le va a quedar una pinza chiquitita, pero pueden llegar a hacer una pinza de 2 centímetros si le da 2. Pero si le da menos de 2 centímetros la diferencia, pongan directamente desde el borde hacia adentro. Profe, ¿y si los 4 no los puedo hacer pinza? No, te conviene repartirlos. Bien, ¿Por qué? Porque vos estás trabajando con tela plana. Si vos los haces todo directamente acá en el centro, te va a hacer algún defecto acá en el costado. perfecto. Porque vos vas a tener acá recto y vas a tirar todas hacia el centro. Es como si vos agarraras una tela y Claro, sí. ponele, yo hago esto y hago esto así. Es como que me va a tirar, o sea, sí va a tirar, se va a hacer el entalle, pero no va a acompañar la figura. En cambio, de ¿Y este lado haces, marcas la figura y el entalle, que es lo que falta en lo el tengo que centro de la repartir espalda. en 2 o puedo hacer 1 y una pinza de 3, de 1,5 y 1,5? Podés hacer una pinza de 1,5, 1,5, o sea, podés hacer un... Ahí la No. forma en que lo repartas no hay problema. Ah, perfecto. No, la forma en que lo repartas no hay problema. El tema es que la pinza de entalle, o sea, la parte del costado, tiene que estar, la del centro vos la podés, la del centro ya les digo, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo mis pinzas las hago después que me hago la prenda, en la espalda. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, o sea, si yo a través de las medidas eh, solamente tengo una pinza de entalle de 1 centímetro, pero cuando yo me coloco la prenda, en la espalda me genera un bulto en la parte de la cintura, por la Bien. forma que tiene mi cuerpo. Entonces, yo en la espalda tengo que generarme una pinza, pero la genero después una vez que ya está armada la prenda. O Bueno, sea, hago una gracias, pinza de profe. detalle para poder hacerla. Pero ya les digo, eso es, depende del cuerpo. Por eso también son las pruebas. O sea, cómo probar este molde, sí, así básico, en polipropileno, probarlo y fijarse si la sisa no queda muy arriba, ¿sí? Entonces, si queda muy arriba hay que bajar la sisa. Si el entalle está bien, o si las pinzas de espalda hay que hacerlas o no. Porque por ahí, por eso le digo, si yo me hago el molde de base, me lo pruebo y sí, tengo que fijarme que las pinzas tengo que marcarlas. Entonces, marco las pinzas en el molde, en la tela, y veo cuánto tiene esa profundidad y tengo que marcarlas después en el molde. Pero, por ejemplo, yo tengo pinzas en la espalda, pero en el delantero no. En el delantero no me hacen falta pinzas. Porque la mayor cantidad de volumen, por ejemplo, en mí es, o sea, yo tengo busto, pero también tengo panza. Entonces, mi cuerpo, o sea, de atrás por ahí lo ves que no es flaquito, es cuadrado. Pero el volumen, o sea, la mayor cantidad de volumen está adelante. Es como un cuerpo de embarazada, o sea, las embarazadas muchas vos las ves de atrás y no parecen embarazadas. Cuando la ves de adelante ves el volumen hacia adelante. Entonces, ese volumen se maneja la parte delantera diferente a la espalda. Cosas que no se pueden cambiar en el delantero ni en la espalda es el costado. El costado tiene que medir, o sea, desde la axila hacia abajo, en el costado las prendas tienen que medir exactamente igual, excepto que hay algunas que por ahí hay un desfasaje, pero están hechas a propósito, ¿sí? Que en el delantero es más corto, la parte de atrás es más largo, pero va con un tajo en el centro, en el costado para diferenciar. Eso ya es parte de diseño, ¿sí? Pero si en las molderías los costados siempre tienen que tener el mismo, porque si no, cuando yo quiero unir este con el delantero, me van a faltar o me van a sobrar centímetros. ¿De dónde saqué? O sea, la medida de la cintura, sí, o sea, ¿con qué marcó la medida de la cintura? La marqué con, primero, obviamente, el ancho de cintura, sí, o sea, la cuarta parte del contorno de cintura. Esa cuarta parte del contorno de cintura, si yo mido esto, menos lo que yo saqué, me va a dar el total de la cintura.
si yo tengo, por ejemplo, 22 centímetros de contorno de busto y 16 centímetros de contorno de cintura, cuando yo hago esa resta me da 6 centímetros. ¿Sí? Estos 6 centímetros los divido en dos, que es lo que hablábamos recién de las pinzas, o sea, divido en dos pinzas, una pinza de entalle de costado y la pinza de entalle central. Sobre la línea de cintura, que es esta línea que está acá abajo, yo voy a ir desde afuera hacia adentro, marco el ancho de la primera pinza, en este caso es 3 centímetros. Y luego mido desde donde yo marqué esos 3 centímetros hacia el centro cuánto tengo. Lo divido a la mitad, ¿sí? Marco la mitad de eso, lo marco acá y lo marco sobre la línea de axila. Y de ahí divido, si tengo 3 centímetros, es 1,5 centímetros para cada lado y uno acá en el centro. ¿Hacia dónde tiene que llegar la línea de esta línea o esta pinza? Hasta la línea de axila. Depende del cuerpo, esta pinza a veces se tiene que extender hasta por acá arriba. O se tiene que bajar. ¿Sí? Eso, ¿saben cuándo se ve? Cuando se hace la prueba. Por eso les digo, o sea, las pinzas matemáticamente tienen que quedar así. Ahora, después cuando nosotros llevamos ese molde al cuerpo, tenemos que ajustar esas pinzas en función del cuerpo. Porque estamos trabajando ya pasando desde la tela al cuerpo y tenemos que empezar a trabajar esas pinzas. Por ejemplo, hay personas que las pinzas, muchas de esas pinzas, o sea, si son personas que tienen por ahí muy poquita cintura y mucha espalda. Sí, alguno que hace por ahí fisiculturismo, tenía una chica que hacía eso, y me dice, yo tengo que hacer pinzas hasta por acá arriba, dice, o a veces hasta el hombro, llevar la pinza, porque ella era chiquita de cintura, pero tenía mucha caja torácica, mucha espalda. Entonces, esa parte tenía que ajustarlo porque si no le sobraba tela por todos lados. Entonces, todo eso se ve cuando se prueba la prenda. Si vos ya hiciste una y ves, bueno, y ya sabes el cuerpo de esa persona, vos ya sabés que a esa persona la pinza la te vas a tener que llevar allá, pero si es la primera vez, hay que hacerle la prueba para saber hasta dónde llega. Una vez que yo ya tengo esta parte, lo que voy a sumar desde la cintura hacia abajo es la altura de cadera. ¿Sí? La altura de cadera, le voy a poner un pedazo más de hoja, porque si no me quedo corta. La altura de cadera, recuerden que se toma desde la cintura, ¿sí? Desde la cintura hacia la parte más prominente de nuestra cadera por el costado. Nosotros cuando tenemos esa altura de cadera, vamos a poner, ahí va. Y a ver, en este caso, pero me voy a fijar cuando yo tengo acá por tabla. Altura de la segunda cadera voy a marcar. La altura de la segunda cadera marco desde la cintura hacia abajo. ¿Sí? Marco y marco, hago una línea. Fíjense que yo hice la línea sola, yo todavía acá no marqué el ancho de la cadera. O sea, esto es línea de cintura, aquí abajo es línea de cadera. Sobre esta línea voy a marcar la cuarta parte del contorno de cadera. En este caso... Disculpa María, ¿me podrías recordar hasta dónde era que se tomaba la segunda cadera? Porque Sí, me olvidé. no hay problema, no hay problema. Desde la cintura, fíjense que todavía la tengo a la seña emparchada. Desde la cintura hacia la parte más prominente de la cadera, ¿sí? En el costado. Vos te tenés que poner
si te lo tomás vos frente al espejo y fijarte si es la parte que más sobresale de tu cadera. Siempre hay una parte que sobresale un poco más. Hasta ahí sobresale y después empieza a bajar. Hasta ahí es donde está la altura de cadera. En el molde que yo estoy marcando es de 19 centímetros y medio la altura de cadera y en el 50% es de 9 centímetros, le marqué 9 centímetros y medio. Porque era un poquito menos, pero lo redondeé. 9 centímetros y medio. Si yo lo mido, por ejemplo, en el maniquí, me da 9 centímetros y medio. 10, por ejemplo. Sí, ahí 9 y medio, porque no están tan abajo. 9 centímetros y medio en el maniquí. Pero siempre desde la cintura. Ustedes, la cintura, cuando arrancan a tomar medidas, la cintura tiene que quedarse marcada hasta lo último. ¿Sí? O sea, poner una cinta bien ajustada y hasta lo último es lo que tienen que marcar, dejar puesto para poder hacer las medidas o marcar. Luego que tenemos marcada la altura de cadera, vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cadera. En este caso, la cuarta parte del contorno de cadera me da de 11,75 en tamaño al 50%, si no es, ya les digo, no me acuerdo, es 94 centímetros dividido 23 centímetros y medio. Si lo están haciendo a tamaño real, es 23,5 el contorno de cadera. Y yo haciéndolo tamaño real, ahora me doy cuenta por qué me dicen culona. No, horrible como queda ese molde. Bueno, pero tenés cintura. Sí, me estoy riendo sola. A ver, cuando uno empieza a hacer los moldes, o se empieza a hacer el molde, se empieza, o sea, más que nada cuando las medidas de uno, empieza a tomar noción de las proporciones del cuerpo. Pero tengan en cuenta que estamos tomando las medidas y esas medidas son en plano. Nosotras no somos planas, tenemos volumen, o sea, tenemos un contorno. Entonces, por ahí, cuando vos ves esto que está en plano, está estirado, vos decís, como que mucho papel, a mí me pasa, mucho papel. O sea, Sí, a mí me pasa ahora que veo como si fuera el toldo de un kiosco mi cadera. Pero ten en cuenta que cuando vos armás la prenda, eso ya no queda de esa manera. Cuando te lo pones, tiene que cubrir toda la circunferencia, pero cuando vos lo pones plano, es como que decís, acá hay algo que no está bien. No, es que me doy cuenta que está bien porque obviamente en el espejo ya me veo y me doy cuenta. Pero claro, visto así, suena feo, ¿viste? Es muy María, discúlpame, lo que habías escrito al lado de línea de cadera, ¿qué es? 23 centímetros y medio puse, o sea, la medida a tamaño real. Ah, que la línea de cadera son 23 centímetros y medio. Exacto, es el ancho de la cadera es de 23 centímetros y medio. Les puse el ancho de cadera para la que estaba haciendo, me estaba siguiendo con el tamaño, sí, con el molde real, para que tuviera esa medida. Sí. Una vez que yo ya marqué, sí, el ancho de mi cadera, lo voy a unir con mi cintura. Entonces, al unirlo con la cintura, me va a quedar una línea recta. Yo esta línea recta tengo que darle curva, porque tenemos una curva en la cadera. ¿Y cómo le doy esa curva? Marco. Saco esta medida, lo marco a la mitad, y ya salgo medio centímetro. Ese medio centímetro lo que hago es unirlo apenas con una pequeña curva,
¿sí? Para generar esa curva de la cadera. Pero tengan ojo, o sea, ojo con la curva, porque si, por ejemplo, ustedes hacen esto de acá hacia abajo, por ejemplo, si yo hago esto, pongo esta pinza acá y bajo, tengo una falda recta. ¿Sí? Desde la cintura hacia abajo, estiro el largo de la falda y ya tengo una falda recta. Pero si yo me voy mucho con esto, con esta curva, y le pongo demasiada curva hacia afuera, cuando yo me ponga la pollera me va a quedar como bombé. ¿Sí? O sea, me va a quedar como un estilo, o sea, me queda la cinturita acá y un globo en en el costado. Es la segunda cadera, exacto. Yo trabajo por lo general con la segunda cadera. La primera cadera por ahí es para marcar alguna cosa, pero por lo general es la segunda cadera. La primera cadera, para que ustedes sepan, cuando muchos me preguntan primero o segunda, la primera cadera es la mitad entre la línea de cintura y la segunda cadera, o sea, a la mitad es la primera cadera. Sí, generalmente se identifica con el huesito de la cadera, justamente. Exacto, lo que Te pasa es que, digo, bueno, hay que al encontrar. momento de tomarla, te digo, porque esa medida sí yo la uso mucho en lo que es vestidos, por el tema de la corsetería y todo, Exacto. y la forma más fácil de identificarla es tocarles la punta del sacro. Bueno, si lo encuentran, por ejemplo, en mi caso tenés que encontrarlo. No, pero sabes que si vos te metés la mano ahí, enseguida lo sentís. No sé, no. No, no, A ver. sí, yo también me lo encuentro, imagínate, yo también tengo mi panza expectante. Hay que encontrarlo, pero bueno, nada, como lo mismo le digo, la cintura está. Lo mismo que la cintura aunque no la veamos existe, así que bien, lo que yo voy a hacer es estirar esta línea así de, perdón, de pinza hacia abajo. Esta línea central la estiro hacia abajo y luego la vuelvo a unir. Esta pinza, ¿sí? Más que nada esta parte de acá abajo, va a variar en función de si trabajamos una pollera, si trabajamos un vestido, si es una camisa. Principalmente el largo. Si yo voy a trabajar una pollera, el largo de la pinza va a variar en función del cuerpo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo mucha cola, tengo que alargar o achicar la pinza, o sea, dependiendo si tengo más cola, menos cola, si tengo panza o menos panza, estas pinzas van a variar para acomodarse, ¿sí? En el libro de Detalles Grandes, cuando habla de pinzas tanto en pantalón como en pollera, si le dieron un vistazo, habla de las pinzas y les dice si tiene cola chata, si tiene panza, si no tiene el largo de esas pinzas para que se acomode bien y no produzca defectos. Porque si tengo una pinza muy larga puede hacer defectos, si tengo una pinza muy corta puede hacer defectos. Entonces, dependiendo del cuerpo, también vamos jugando con los largos de las pinzas. Incluso habla de doble pinza, digamos. Exacto, en algunas habla de doble pinza, exactamente. Sí. Por eso depende del cuerpo, o sea, ustedes, o sea, en ese está muy bien explicado con respecto a las pinzas, por el cuerpo, cómo acomodar esas pinzas a cada cuerpo, ¿sí? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con alguien que no tiene panza, o sea, que tiene un cuerpito que uno, que por lo general es que se usan como digo yo, de pasarela, el cuerpito de pasarela, que trabajar con un cuerpo real. Que la verdad, la mayoría son todos cuerpos reales, cuerpos de pasarela son muy poquitos. Eh, entonces, nada, es aprender a trabajar con los cuerpos reales o con medidas reales. Por eso les digo que si tienen la posibilidad de trabajar con sus propias medidas, ahí es donde empiezan a darse cuenta de dónde a veces cae el hombro, si cae más afuera, si cae más adentro. Si a veces tenemos bien tomada la medida o no. Y obviamente esto que yo siempre les recalco son las pruebas, ¿sí? Hacer la prueba para poder verificar si está bien hecho el molde. Una vez que yo ya tengo el molde base de espalda, lo que hago es, puedo copiarlo, ¿sí? Yo ahora no lo voy a copiar, voy a trabajarlo sobre este mismo, pero lo que hago es copiar el molde de espalda
lo voy a copiar completo. Y a partir de ahí voy a empezar a hacer las modificaciones para el delantero. Pero lo voy a copiar solamente hasta la sisa, porque después hay otras cosas que tenemos que agregar. Copio la parte del cuello hasta la sisa y hago toda esta línea hacia abajo. ¿Por qué hasta la sisa? Porque después en el delantero tenemos que empezar a marcar la pinza de busto, ¿sí? La altura de busto, separación de busto, un montón, otro tipo de cosas. No hay problema. Ahora yo si Tania estás en el grupo, yo ahora cuando terminemos la clase, les voy a mandar al grupo nuevamente el libro de talles grandes, y dentro del talle grandes está lo que es embarazadas. Así que no te preocupes que lo van a tener ahí a mano, ¿sí? Creo que... ¿Dónde me quedó el libro? Por las dudas, vamos al... Delante, bien. Más que nada por las dudas que no me... Bien. Ustedes en el libro lo van a haber explicado de otra manera, pero es exactamente de la misma manera. Se lo voy a explicar acá, es lo mismo, porque baja 2 centímetros. Porque yo les hago estas aclaraciones que lo van a haber explicado de otra manera, pero en sí se llega al mismo punto, ¿sí? Tania, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, por ejemplo, si yo quiero hacer un molde, pero con la tabla de medidas, digamos, Sí. ¿qué tengo que tener en cuenta para saber qué talle soy? ¿Contorno de busto? Si me entendió. Sí. Vos tenés que fijarte cuánto es el contorno de busto más los 4 centímetros de flojedad y ubicarlos dentro de la tabla de talles. Ah, ¿solamente eso? Y el contorno de cadera. Y el contorno de cadera. Bueno, El contorno muchísimas de gracias. cadera, exacto. ¿Por qué? Cuando vos haces el contorno de busto te va a dar la medida desde la cintura hacia arriba, que vas a tener un talle. Y desde la cintura hacia abajo vas a tener otro. Por lo general, son dos talles diferentes. Entonces, cuando vos trabajas en la tabla de talles, por ejemplo, en esta que yo tengo acá, yo tengo marcada la tabla de talles del 40, pero para la parte de la cadera o pantalón el talle 42. Sí. Porque es mayor la circunferencia de abajo. Entonces, tengo 2 talles. Sí. Vos tenés que fijarte y obviamente tener cuál es el contorno de tu cintura. ¿De cintura o de cadera? Para ubicar, o sea, contorno de busto, cadera y cintura, esas 3 cosas. Ah. Después, Sí. para poder sacar las demás medidas, podés ubicarlo. El contorno de busto, ¿sí? Dentro de la tabla de talles, ubicás el contorno de busto, y después, dentro de la tabla, buscas la cadera y lo ubicás dentro de la tabla de talles. Sí. Ay, gracias, Denise. Una vez que vos ya tenés ubicado eso, vas a utilizar tus medidas reales. Si, por ejemplo, en vez de darte un contorno de busto, en vez de darte 86, ponele, te dio 90, pero te dio 88, podés ubicarlo dentro de la tabla de talles de 40 o 42, porque está justo en el medio. Ah, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar la tabla de talles del 42, o sea, del 40, pero con tu contorno de busto real. Sí. Con tu contorno de cintura real y con tu contorno de cadera real. Bueno, sí, entendí. Gracias. No, de nada. Eso es para cuando, por ejemplo, a ver, a mí me pasa, o sea, yo agarro, me tomo las medidas, pero igual en esto yo ya me caí de la tabla de talles, no entro. O sea, ya tengo que empezar a sumar medidas de la tabla de talles. ¿Qué hago? Tomo esas medidas, ¿sí?
pero lo que son los contornos los ubico ahí. Si puedo tomarme el ancho de hombro y trato de tratar de usar mi ancho de hombro, o sea, las medidas que yo puedo tomarme, trato de usar mis medidas reales. Aquellas como largo de espalda y demás, como no me las puedo tomar, utilizo lo de la tabla de tallas. Bien, una vez que ya copiamos el molde del delantero, o sea, el molde, este es el de espalda, vamos a hacer el delantero. Sobre la línea de hombro, voy a bajar 2 centímetros. Y voy a hacer estirar hasta acá. Y esta voy a estirarlo hacia abajo. Esta línea que yo estoy marcando es la nueva línea de hombro, ¿sí? Del delantero. Recuerden que yo acá estoy trabajando con telas planas, ¿sí? Las telas planas necesitamos hacer, el hombro del delantero tiene que ser más bajo, ¿sí? O menor que el de la espalda. ¿Para qué? Para que esto cubra el hombro hacia adelante. Yo estiro esta línea y bajo la línea así del escote. Cuando bajo la línea del escote desde esta intersección que se genera acá, lo que hago es marcar, ¿sí? La sexta parte del contorno de cuello, hacia abajo. Y escuadro hacia afuera. Muchos han escuchado decir la sexta parte del contorno de cuello más 2 centímetros. Como yo estoy partiendo desde acá, yo acá ya bajé los 2 centímetros, entonces es desde acá hacia abajo la sexta parte del contorno de cuello. Este cuello, o sea, este cuello que nosotros estamos armando, me va a quedar bien pegado a la base del cuello. ¿Sí? O sea, estilo que me queda bien ahorcado. O sea, exacto, ahí Marcela, ahí bien, bien pegadito. Entonces, una vez que yo ya lo tengo, marco, hago la curva. ¿Sí? Para generar esta curva, hacemos lo mismo que hicimos acá en la sisa. ¿Sí? Marco acá. Marco acá. Divido la mitad y marco para poder generar la curvita, ¿sí? Acá. Me confundí con tantas líneas ahí. Marco la mitad y genero la curva, ¿sí? Del escote. Acá ya tengo escote, la sisa. Lo que yo voy a marcar en la sisa es, en el centro, marcar 1 centímetro hacia adentro, 1 centímetro hacia adentro y vuelvo a redibujar esta sisa. Acá marco o sea, el ancho de lo que teníamos de ancho de espalda, del medio de ancho de espalda, entramos 1 centímetro. Entra en 1 centímetro, exacto. Ahí. Vuelvo a marcar el ancho de hombro, ¿sí? O sea, desde esta unión vuelvo a marcar el ancho de hombro, que no me va a dar exactamente a la misma altura que el anterior, ¿sí? Siempre por lo general es un poquito más hacia afuera. A ver, hacia afuera en lo que es en el dibujo, pero cuando yo voy a coser, este hombro tiene que tener la misma medida que el de espalda. ¿Sí? Si el de espalda tiene 6, el de adelante tiene 6. O si tiene 12, 11, lo que sea, el de adelante tiene que tener la misma medida. No traten cuando tienen el molde, ¿sí? De que esta línea coincida junto con esta. O sea, ustedes tienen que volver a marcar el delantero, el hombro delantero, y ahí recién hacer el dibujo. Hasta ahí tenemos lo que es la parte de la sisa.
Ahora vamos a empezar a marcar lo que corresponden a las pinzas. ¿Sí? Pinza de busto. Para marcar las pinzas, lo primero que tenemos que tener es la separación de busto. Y la altura de busto. La altura de busto la voy a marcar desde esta línea, si desde este punto hacia abajo voy a marcar la altura de busto. A ver, 24 centímetros, 25. ¿Sí? Marco la altura de busto. Y trazo una línea en paralelo. Sobre esta línea, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es marcar la separación de busto. Separación. En el talle real es de 19, si la altura de busto es de 25 y de 19 centímetros, la separación de busto. Tengo que marcar la mitad de la separación de busto. Así que serían 9 centímetros y medio. 4 y 6. Vamos a ponerlo. Una vez que yo ya tengo marcada, ¿sí? La altura de busto, que la tengo hacia acá, y la separación de busto, voy a medir cuánto de acá, o sea, perdón, no dije nada, esperen que ya les iba a salir. Última parte, cuando hiciste la bajada de esa línea, eso podés decirlo de nuevo, me perdí. Sí, lo que hago es, desde este punto hacia abajo en forma recta, marco la altura de busto. ¿Sí? En este caso es de 25, marcas en línea recta la altura de busto. Una vez que la marcas, una línea en forma recta, en forma horizontal. Escuadrás, si tenés escuadran para que les quede bien parejita recta. Sobre esta misma línea, lo que yo voy a hacer es marcar la separación de busto, la mitad de la separación de busto. Esta marca que yo estoy haciendo acá va a variar en función del corpiño de la sostén que ustedes tengan. ¿Sí? Porque la separación de busto se marca de pezón a pezón. Entonces, si yo tengo un corpiño que lo tengo por acá el pezón, esa es la separación de busto. Pero si tengo un corpiño que hace las juntas, la separación de busto es otra. Entonces, tengan en cuenta eso. O la que no usa corpiño puede sacar la separación de busto igual. Andrea, ¿querías preguntar algo? Bien. Una vez que yo ya tengo la separación de busto, depende de la medida, ¿sí? de nuestro contorno de busto, va a haber un ancho, ¿sí? De pinza, una profundidad de pinza. Esa profundidad de pinza, por ejemplo, acá en la tabla, o sea, acá en esta tabla, que es la de embarazadas y en la de cejas, ya tiene la profundidad de pinza según el talle. Por ejemplo, en este talle la profundidad de pinza es de 4 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo tengo esa profundidad de pinza, depende del talle. Por ejemplo, si tiene 90, 95 es de 4, de 100 a 105 es 6, perdón, de 100 a 105 es 5, de 110 a 115 es 6, de 120 a 125 es 7, y así va subiendo, ¿sí? Va subiendo en la tabla. Esa, por ejemplo, esas medidas, es decir, profundidad de pinza, es una profundidad de pinza que, por ejemplo, yo lo saco desde una tabla que me dio una profesora. Pero en esta tabla, por ejemplo, en la de medidas utilizadas en la de cejas, tienen en la de detalles grandes y en la de detalles normales, tienen la profundidad de la pinza ya directamente determinada. ¿Sí?
Entonces, sobre esta línea, si yo tengo 4 centímetros para pinza, marco 2 centímetros para arriba y 2 centímetros hacia abajo. Y lo que hago es unirlo, ¿sí? Con esta línea que estamos acá, con la separación de busto. Perdón, nuevamente. Esa profundidad de pinza vos la sacás de la tabla. Y los que estamos trabajando con medidas, ¿cómo dijiste que lo hagamos? Si vos tenés de entre 90 a 95 es, perdón, 90 a 95 es 4 centímetros. Sí. De 100 a 105 va subiendo Ahí. de 1 centímetro. De 100 a Serían 105, 5. 5. Ahí está. Exacto. Eso. Porque no tengo la tabla a mano, para no ponerme a buscarla, porque si no me pierdo más. No, no te das problema, no te das problema. Entonces, una vez que ustedes ya tienen la profundidad marcada, lo que voy a hacer es, vieron que yo tengo la línea de axila y la línea de cintura. Yo acá agregué 4 centímetros, o sea, yo acá tengo que sacar 4 centímetros. Desde la línea de cintura, lo que voy a hacer es bajar esa misma medida que puse acá. Y esto va a ser mi nueva cintura. Yo acá recién voy a marcar nuevamente mi cintura. O sea, Perdón, a ese profe, largo, ¿cuánto bajo? ¿4? 4, si yo estoy usando, si están haciendo lo mismo, bajo 4 centímetros. Por ejemplo, Adriana tendría que bajar 5. ¿Sí? Depende de la profundidad de la pinza, ustedes es lo que tienen que bajar desde la cintura hacia abajo. Profe, yo la Sí, estoy haciendo acá con tengo en la pantalla, te tengo a vos en la izquierda y el libro en la derecha. Y bien, estoy haciéndolo con el talle 54, como bien. ¿Y dice cuánto te acá en dice el profundidad libro. de pinza? De profundidad de pinza me dice 7. Bien, baja Le tengo que 7. poner 3,5 y 3,5 a cada uno de estos piquitos, ¿sí? Exactamente. Bien, y bajarle 7. Y bajarle 7. O sea, Perfecto. ¿por qué bajarle 7? Porque esos 7 centímetros o 4, los centímetros que nosotros le Sí. ponemos de pinza, eso los tenemos que cerrar. Si yo no le sumo esos centímetros cuando cierro la Ah, pinza, el costado no me va a dar. perfecto. O sea que la Me va- cintura se modifica. la cintura se modifica, pero se modifica la altura. O sea, La altura, acá sí, sí. estaba en la espalda y acá va a estar en el delantero. Cuando nosotros cerramos la pinza, yo se los voy a mostrar con un molde que hice el otro día. Se los muestro con el molde que estaba armado. Acá. Miren, este es un molde ya armado, ¿sí? Fíjense, si yo pongo cintura con cintura de la espalda y el delantero, fíjense que tengo una diferencia entre uno y otro. ¿Sí? ¿Ven acá y acá? Pero ¿qué pasa cuando yo cierro la pinza? Yo cierro la pinza y me queda desde la sisa a la cintura, me queda exactamente igual. Sí, sí, Obviamente que sí. acá en el centro me va a quedar más largo y acá, fíjense que el molde se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque acá genera el hueco para que entre el pecho. Esto que se genera en papel se tiene que generar también en tela. La altura de busto, sí, no hay problema, Tania. La altura de busto, les explico de dónde sale. Desde la base del cuello hasta el pezón. ¿Sí? Esta es la altura de busto. Esta misma medida, lo que vamos a hacer es trasladarla desde el nuevo cuello, ¿sí? Desde donde yo marqué mi altura de cuello, hacia abajo, en forma recta. Ahí marco mi altura de busto. Genero una línea y sobre esa línea marco la separación de busto y después la profundidad de la pinza. Depende del talle, es la profundidad de pinza. Yo, por ejemplo, tengo una profundidad de pinza de casi 10 centímetros, 9. ¿Sí? Son 9 centímetros de profundidad de pinza y 9 centímetros que tengo que agregar después acá abajo en la cintura.
Pero después acá le tengo que agregar esto que yo voy a cerrar con la pinza, tengo que agregarlo. Si ustedes se olvidan de agregar esos centímetros cuando hagan el molde, les va a quedar, por ejemplo, esta es la cintura. Por ejemplo, esta es la cintura anterior, ¿no? Voy a poner ahí. ¿Ven? Si yo lo pongo con el molde de espalda, esto me queda exactamente igual. Si yo no le agrego esos 4 centímetros o los centímetros de pinza, cuando yo cierro el molde, fíjense, dónde me queda la cintura y dónde me queda la sisa de espalda y la sisa del delantero. Me sobran centímetros. Entonces, si yo no pongo esos centímetros, o sea, yo pongo acá y cierro la pinza y ahí me queda exactamente uno al lado del otro. Profe, Sí, ¿la separación de busto tiene que coincidir con la pinza de cintura? no necesariamente. Ah, bueno. A veces sí, por ejemplo, en este caso coincide, pero es por tabla de talle. Pues es por Y si no tabla, pero coincide, no queda no como, pasa nada. no pasa nada. No pasa nada. Si no coincide, o sea, por ejemplo, vos la pinza por ahí te puede dar acá, la separación de Sí, busto. sí, sí, sí. Entonces, vos la trabajás desde acá y lo que se hace es bajar la pinza de esta pinza, se baja un Ah, centímetro y medio. O sea, se y redibuja esta pinza 1,5 centímetros hacia abajo, hacia abajo. Y la pinza de costado llega hasta la separación de busto. hasta la separación de busto. Bueno, gracias. Esto por lo general es cuando uno usa push-up. Cuando usas Sí, push-up, la pinza, si la pinza te va a dar más hacia el centro sí. y no te va a coincidir con la pinza central, pero no hace falta que vos hagas coincidir esta pinza con esta. Ah, pensé que sí o sí tenía que coincidir. No, No, se baja un no, no, centímetro y no medio hace entonces. falta. No, no hace falta. A ver, esto es en Bueno, el molde base, ¿sí? O sea, el molde base vos lo vas a dibujar tal cual está. sí. Cuando vos haces una transformación, esa pinza sí la podés correr hacia atrás y la podés poner o a la misma altura o podés bajar, ir Pero hacia atrás, un esa centímetro y pinza la medio. teníamos que copiar también cuando hicimos, no, yo porque la pinza esa la descarté ahora que estaba haciendo el otro dibujo. Esa la tengo que volver a copiar también. La van a, o sea, no hace falta que la copien, ¿por qué? Porque como después la tenemos que volver a redibujar, Ah, por ¿sí? eso, Porque porque no, corrimos no la hace falta línea. que la copien, no, no, no. Bárbaro. Pero no necesariamente, por eso les digo, no necesariamente esta pinza tiene que coincidir. Pero, por ejemplo, como yo esta pinza la tengo que volver a redibujar, yo esto puedo hacerlo desde el centro, o sea, desde este centro que yo tengo acá, puedo bajar 1,5 centímetros y puedo retirarla 1,5 centímetros hacia afuera. O sea, no va a modificar en nada, ¿sí? El tamaño de la pinza, y puedo tener que las pinzas no se unan en el centro. Porque si yo, por ejemplo, esto lo voy a coser y hago la pinza que se junte acá y la otra que se junte acá, me va a quedar un pico en el centro cuando yo lo coso. Entonces, para evitar ese pico, lo que se puede hacer es, o dejan esta pinza que quede en el centro y bajo la de esta pinza central, bajo 1,5 centímetros y la redibujo, o puedo también correr las pinzas, o sea, correrla hacia afuera. El ancho de la pinza sigue manteniéndose, lo que hago es acortar un poco la pinza de busto, o sea, cortarla nada más, pero sigue manteniendo la misma forma. ¿Se entendió eso, Tania? Sí, profe. Para poder Sí, sí, hacer sí, el sí. molde base, lo haces directamente como te marca las pinzas, o sea, como te marca. Cuando Sí, haces la transformación, ahí en la transformación podemos mover las pinzas, o sea, se pueden correr hacia un costado, ¿sí? Yo sí, después sí, les voy a sí, sí. explicar cómo transformar para diferentes lados. Bueno, gracias, No profe. quede esa pinza, que esa pinza de gusto que a veces no gusta, no, a ver, a mí mucho no me gusta esa pinza justo ahí. ¿Cómo podemos hacer que esa pinza, ¿sí? Hacerla directamente con un recorte, esconderla en un recorte acá en el hombro? Hacemos un recorte en el hombro y escondemos la pinza todo en el recorrido, todas las pinzas, y evitamos el coser estas pinzas. Eso ya después se los voy a ir explicando en la transformación, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos marcado, ¿sí? La nueva cintura, voy a marcar, obviamente,
que lo voy a marcar acá derecho. El ancho de cintura, ¿sí? La pinza de entalle, y desde acá vuelvo a marcar. Y desde acá vuelvo a marcar la pinza, ¿sí? La pinza de entalle, fíjense que todavía no la marqué. ¿Por qué? La pinza de entalle se marca una vez que se cierra el papel. Yo tengo que cerrar esta pinza y después recién marcar la pinza de entalle. ¿Por qué? Pues si yo no marco la pinza, si no cierro el papel y hago esto, cuando yo vaya, ahora van a ver, yo cierro ahí, ¿sí? Tiro hacia acá y acomodo ahí. Fíjense que ven la parte de la sisa que no coincide ya. Este punto no coincide con este. Lo que hago es, van a ver la diferencia, ¿sí? Entre el anterior y este. ¿Ven la diferencia en el costado? La pinza del costado. Cuando yo esto, hay que ver si lo puedo marcar sin cortarlo. Esto queda, me queda aproximadamente ahí. Por lo general ahora lo estoy haciendo exagerado, ¿sí? Pero te queda un pico en la pinza del costado. Ese pico, si a mí no me queda ese pico, cuando yo lo cierro me va a faltar tela, y cuando lo vaya a coser me va a faltar tela acá en este pedacito. Por eso es importante que antes de marcar la pinza de entalle, y bueno, esto va acá. Yo ahora se los estaba haciendo más grande, pero cuando yo cierro la pinza de entalle, cuando corto esto genera apenas un pico. Acá casi ni se ve el piquito. Pero si yo eso no lo hago, a ver, ven que los marco desde acá. Fíjense. Bien, esta es la original, ¿ven? Si yo marco la pinza sin cerrar la pinza de entalle y corto, cuando yo lo vaya a cerrar me va a faltar este pedazo de tela. Esto me va a faltar. Entonces, eso es lo que tiene de que cuando yo cierro, me tiene que quedar, tengo que marcar la pinza ahí. Se marca la pinza de entalle con la pinza cerrada. El contorno de cintura es de, ya te digo porque no me acuerdo, 68, 22, no, 16, perdón, 16 es en el cuarto de cintura. Tamaño real, 16 centímetros es el cuarto de cintura del tamaño real. Profe, Sí, Marcela te habla. sí, más. Tenemos en los talles traseros y delanteros ya hay diferencia al medirlos. Por ejemplo, en el que yo estoy haciendo es de 46,5, el trasero, y el delantero es de 51,5. Ya Sí. es más largo el delantero que el trasero. Ahora, a pesar de esa diferencia, igual tengo que agrandar estos 7 centímetros de la pinza en el delantero. Porque, ¿qué medidas tomaste del delantero vos para hacer el delantero? El talle delantero es de 51,5 centímetros, me dicen. El talle 54 de talles grandes. Ah, bien. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, vos ya directamente tomaste el talle delantero, o sea, vos tomaste el talle completo delantero. Yo no tomé el talle delantero. Yo lo que hice fue desde el talle listo. modificar para poder hacer el talle delantero. Listo, perfecto. Es otro el proceso, perfecto. Es otro proceso. Fíjate igualmente, si vos sumando lo Los que vos 7 de la tenés pinza. exacto, más lo de la pinza, ¿cuánto te da? Dale. Y se me va 59 en vez de 51,5.
No, pero sin tomar el talle delantero. Vos de talle de espalda, ¿cuánto tenés? 46,5. 46,5. ¿Y cuánto le agregás de pinza? 7. 46,5. ¿Y 7 cuánto te da? 63,5. No, pará, 53,5. 53,5, sí. Son 2 centímetros, tenés 2 centímetros más de diferencia en el talle. Nada más. Sí. En el talle que vos tenés por tabla. Sí, pero ya entendí el proceso que me dijiste. Porque bueno, acá no lo vas a alcanzar a ver, tengo como un mapa. Pero yo había copiado la espalda en otro papel blanco y la cintura Sí. me daba a una altura que después agregándole los que vos me dijiste, me da 51,5. Así que ya entendí el proceso. Bien, perfecto. María, Gracias. la pinza del costado, ¿cuántos Sí. centímetros en ese molde que estás haciendo tiene para abajo? Acá, Sí, en esa tiene, no, arriba, la pinza directamente. acá tiene, en este molde son 2 centímetros, en el original son 4. 2 Yo acá centímetros. estoy trabajando todo en escala. 2 y 2, 1 y 1. 1 y 1. Son 2 centímetros en totales. 1 para arriba, 1 para abajo. Bueno. Y para adentro hasta el... Acá 1,5 centímetros y 1,5 centímetros acá. Eso es Bueno. lo que te quería preguntar con respecto a la pinza central. Sí, La vuelvo a llevar, no importa dónde caiga la punta de arriba, la pongo centradita, porque a mí la separación de busto, la mitad, me cae sí, a los 10 centímetros, ¿no? Desde el centro. sí. Y la punta de la pinza esta central me cae a los 12,5, calculale. Bien. ¿O qué hago? Bien, ¿La a ver si las corro? podés correrlo. O sea, ustedes esto lo pueden hacer así. Lo pueden dibujar, ¿sí? O sea, te da la pinza acá, ponele, Sí, una pinza te da acá y la otra te da acá. claro. Podés dibujarla que no te llegue hasta acá arriba, sino dibujarla hasta acá. Hacerlo un poquito más abajo, eso es lo que pensaba, para que no me Hacerlo mejor. caiga ahí justo. No, cuando no les coincide, por ejemplo, esta por ahí está acá y esta te queda acá, Sí, o sea, como que esta, por ejemplo, me quedara acá, que yo se las voy a dibujar así a grosso modo, ¿sí? así es como me estaría quedando, más o menos, Bien. si lo dibujo. Si esta me queda así, Sí. esta lo que hago es dibujarla, pero desde el centro, o sea, desde donde yo tengo que marcarla, bajo 1,5 centímetros aproximadamente y la vuelvo a dibujar. Bien, perfecto. Con la misma amplitud, todo, pero le bajo el centro. Bajas el centro para que no se choquen. Eso, porque si no es como que, claro, quedaba una embutida en la otra. Listo. Exacto. Y si vos querés que, por ejemplo, queden las dos a la misma altura, Mm. o a las dos a la misma altura, si por ejemplo vos tenés el centro, vos podés esta misma correrla 1,5 centímetros y volver a marcarla. Porque Y hacer las también dos algo. puedo correr cualquiera de las dos, porque en realidad la diferencia que me están quedando son 2,5 centímetros entre una y otra. Podés Esa- correrla y acá te quede un hueco, o sea, acá que no se unan las pinzas en el centro. Sí, listo. ¿Sí? Ya está. Eso es normal. Y está bien que si vos querés podés correr la pinza, o sea, la pinza al correrla sigue teniendo la misma profundidad, o sea, la profundidad va a ser exactamente la misma, no le estás sacando tela. Lo que vos estás dejando es un poco más de espacio y que las pinzas al no unirse, no hay problema. A ver, chicas, este pedacito, esta porquería que está acá, es lo que mayor problemas causa y que cuesta de entender en lo que es moldería. Esta cosita acá. Es que porque aparte después desde el punto de vista de la costura también te genera un problema, porque se te empiezan a chocar las cosas y queda todo un bodoque. Exacto, por eso les decía que si yo, por ejemplo, en costura uno estas dos,
me queda horrible, o sea, la unión de estas dos pinzas. Si yo llevo las dos pinzas al mismo punto, queda feo. Entonces, ¿qué hago? Retiro 1,5 cm, 2 hacia afuera y 2 hacia abajo, y genero un hueco acá, pero que las pinzas no se unen. Entonces no le genera ningún problema y queda mucho mejor. ¿Sí? ¿Quedó claro? A nivel costura, cuando tienen este tipo de cosas, a nivel costura les conviene directamente tirar las pinzas hacia afuera y bajarlas. A nivel moldería, o sea, cuando tenemos que hacer la parte de la moldería y hacer la prueba, sí mantener la separación de busto donde corresponde y todo lo demás, para que cuando hacemos la prueba saber que eso cayó donde corresponde. O sea, que la pinza calza justo donde va el pezón y esta calza justo debajo del busto. ¿Sí? Pero ya les digo, a nivel, cuando ya tenemos que hacerlo a prenda, ahí es otra cosa. Y después lo que hacemos es volver a marcar la línea de cadera, la altura de cadera. En este caso son 9,5 cm. Ahí, y volvemos a marcar nuevamente la cadera. O sea, la cadera no se modifica tanto en el delantero o en la espalda. La principal modificación, ¿sí?, que vamos a tener es acá. Acá, bueno, en la sisa y en el cuello. Pero lo que tenemos que hacer es bajar estos centímetros y de pinza agregarlos desde acá para poder después que nos queden bien. Fíjense que cuando yo pongo el molde, si este es el molde delantero, ¿ven? Acá yo tengo el delantero y la espalda, bueno, tengo todo dibujado sobre lo mismo, ¿no? Pero la espalda y el delantero. Fíjense que hay una diferencia acá. Si yo lo pongo los dos a la misma altura, tengo una diferencia en el largo. ¿Ven? Tengo una diferencia cuando baja en la cintura, tengo diferencias en todos lados. Esa diferencia, o sea, si yo bajo ahí, esa diferencia corresponde a la pinza. Cuando yo pongo la pinza en el costado, me va a quedar exactamente todo a la misma altura. Miren que ya no tengo ni idea de dónde voy a mover. Tiene que calzar todo a la misma altura. Obviamente que esta es otra moldería y tengo otras medidas, pero tiene que calzar tanto el delantero como la espalda a la misma altura. María, eso que bajaste en el hombro, eso justo estaba por preguntarte, porque como Sí. veo que ha bajado una línea abajo del hombro de espalda. Acá Eso, bajo 2 centímetros. eso después, y para el escote delantero, esa línea de los 2 centímetros, ¿a dónde va? ¿A la mitad de lo que habíamos visto antes, de la cesta del cuello? No. Sobre la línea de hombro, sobre esta línea Sí, de la espalda, bajás 2 centímetros. sí. ¿Sí? Bajás 2 centímetros en toda esta línea y haces una línea recta. Ah, En esta línea de cuello, ¿sí?, de la sexta parte, lo que vas a hacer es bajar todo con una línea recta. Y vas a ver que en un punto se juntan, ¿sí? Se cruzan esta con esta. claro. Donde se cruzan, de ahí hacia abajo, marcas la sexta parte del contorno de cuello. Ah, bueno. ¿Sí? Y ahí marcas la sexta parte. Y ahí ya tenés el escote delantero. Sí. No, yo pensaba que al hacer la prenda, la Sí. costura, la espalda iba a quedar un poco para adelante en el Es delantero. que tiene que quedar para adelante en el delantero. Ah, queda. Eso era lo que... Tiene. Exacto. Es como, o sea, si yo, por ejemplo, tengo esto, lo que hace es
la prenda de la espalda es igual, es nada, es ínfimo, pero lo que tiene que hacer es cubrir parte del delantero. ¿Sí? O sea, ir de atrás hacia adelante, por eso son los 2 centímetros que se bajan del delantero, y el delantero arranca desde acá hacia abajo. Claro. Por eso son esos 2 centímetros. Esa bajada así de hombro, Si que este se es, baja, claro, si es este es para el, que no se vaya la prenda para atrás. claro, si este es el molde base, ¿todas las prendas tienen que quedar así o algunas prendas no? Depende la prenda, digamos. Depende de la tela. Depende de la tela. Si vos, esto es todo para telas planas. Si Ah, yo, por ejemplo, esto lo trabajo, hago esta transformación, que después vamos a hacer la remera, es una remera que va con pliegues en el costado. La remera, por ejemplo, la bajada de hombro no se hace. El hombro es exactamente igual, tanto para el delantero como el trasero, es exactamente el mismo. Esta bajada que yo hago no se hace en telas de punto. claro. Y porque ¿Sí? la tela de punto automáticamente casi va quedando al molde Exacto. La tela de punto se acomoda al cuerpo. ¿Sí? O sea, la tela de punto se va acomodando al cuerpo y se amolda al cuerpo porque tiene una pequeña elasticidad, entonces se acomoda a la forma del cuerpo. En Claro. cambio, la tela de plana, nosotros tenemos que darle con pinzas, con la bajada de hombro que se acomode al cuerpo. ¿Sí? O sea, tenemos que lograr que esa tela tenga copie la forma del cuerpo, pero para copiar la forma del cuerpo tenemos que hacer esa bajada de hombro, las pinzas, porque si nosotros no le hacemos pinza, la camisa no nos prende, no Claro. hay forma que nos prenda, y por ahí a veces estas pinzas que yo les marco acá, a veces no se ven, ¿sí? Son pinzas que, o sea, uno dice, pero ¿y dónde están las pinzas? Las pinzas están escondidas o en un frunce, ¿sí? A veces en un frunce acá en el hombro, o en un recorte, sí, a veces hay recortes de algunas prendas que viene desde el hombro desde acá y acá hacia abajo, ¿sí? Está la pinza escondida ahí adentro. Y eso que nosotros vemos como un recorte es la pinza que está escondida dentro del recorte. Ahí en Profe, la sisa, claro, ahí en la sisa, ¿cuánto le habías entrado? Acá 1 centímetro. Ahí está. profe, Sí, en tutoriales que yo he seguido, como para ir haciendo, ir aprendiendo, lo que hacían era como después el traslado de hombro para pasar esos 2 centímetros para atrás, pero lo dibujaban igual. ¿Está bien eso igual? ¿para qué, pero qué tipo de tela? Así plana también, decía ese Traslado de tutorial. hombro hacia adelante, no hacia atrás. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, no importa, no importa, no quiero confundir a los demás. No, a ver, dentro de los tipos de moldería que he estudiado, siempre el traslado de hombro es hacia adelante, porque si yo llevo el hombro hacia atrás, el hombro, la camisa o la prenda se va hacia atrás. Por eso es la bajada de hombro hacia adelante, para que la camisa, o sea, cubra y no se no tire para atrás. Es como que hacía los moldes iguales y recortaba esos 2 centímetros del delantero y se los pasaba atrás, pero es lo mismo que lo que vos hiciste acá. Sí, Bien, sí, porque si yo hago los dos lo mismo, en vez de, o sea, al delantero le recorto 2 centímetros y se lo subo se lo pongo al trasero, es lo mismo. En vez de bajarlo, se lo subo, pero bien. así no hay Es diferencia. más fácil así como vos me estás enseñando. Pero yo trato de Profe, buscarle lo mismo que cuando saco las cuentas, vieron que yo les hago unas cosas media raras con las cuentas, pero es la forma más fácil de sacármelas para mí. Sí, profe, sí, la pinza de que llega hasta la cadera, ¿tenemos que extender hasta la nueva cadera? sí. O sea, fíjense que yo tengo la línea de cadera anterior, yo desde Sí, la ahora le tengo. cintura que volví a dibujar, vuelvo a marcar la cadera, o sea, vuelvo a marcar la altura de cadera y el ancho de cadera y ahí vuelvo a dibujar la cadera.
¿Y la pinza lo llevamos ahí? Y la pinza la llevan hasta abajo. Ah, bueno. La pinza la vuelven a dibujar hasta abajo. Me olvidé de Bueno, dibujarla, pero la dibujan nuevamente hasta acá. Y ahí les quedaría el molde del delantero. El molde base bueno, delantero. A ver si para la próxima me armo una plantilla. No me da nada. Quiero armar una plantilla en 3D, pero no me va a dar. Me armo una plantillita para poder mostrarles. Después, a partir de eso, empezar a hacer las transformaciones. ¿Sí? Empezar a hacer una camisa. Vamos a armar una camisita para que pueda entrar la panza. ¿Sí? O sea, una camisita para que alguna esté más formal, o por ejemplo, para que pasa muchas veces que están embarazadas en alguna empresa y no tienen camisa para embarazadas. O sea, ¿cómo hacen para que o sea, la chica que está embarazada mantenga el uniforme con una camisa? ¿Cómo armar una camisa para eso? María, yo ahí en el WhatsApp, en el grupo WhatsApp, mandé 2 fotitos porque tengo Sí. 2 dudas, a ver si vos me podés chequear el tema, porque te acordás que a mí me quedaba ya desde el molde anterior la Sí. axila, digamos, la sisa bastante más centrada. Bien. Entonces quiero ver si con respecto a la espalda, la delantera quedó bien. Ujú. Y A ver, después, ahora lo veo. porque viste, como estoy trabajando con medidas reales. Vieron que empezaron a caer todos los mensajes juntos. No, no, ahí no, ahí no, ahí no, en embarazadas. En embarazadas, ay. Vieron que ustedes vieron lo que fue cuando abrí el WhatsApp, empezaron a caer todos los mensajes. Ay, yo en la foto los veo y ahí no los veo. A ver. Uy, qué clarito que salió. No, Bien, acá, la parte del hombro. claro, ves que yo al bajar, viste que el mío quedaba hacia adentro, en la Sí, espalda. La dejé dibujada como para que veas la espalda. Y cuando bajé me queda así más cavadita, ¿está bien? está bien, o sea, mientras vos tengas esta medida, esta, Sí, ¿sí? esa Sea está bien. exactamente la misma que esta, está bien. Sí. La forma de la sisa estaría bien entonces. La forma de la sisa sí está bien. Bueno. Y después al costado, si ves que ahí me queda ahí, bueno, la bajo. Y al costado, ahí, ¿qué? ¿Se redondea o se deja en pico? Porque yo lo Se redondeé. deja en pico. No lo redondees, dejarlo en pico. Igualmente eso, ustedes se van a dar cuenta cuando lo cortan. Ahora les voy a cortar el que tengo acá, el molde ese, y lo van a ver. Ah, O sea, bueno. ustedes tienen que marcar la pinza, o sea, marcarla y Mm, recortarla. Y cuando la recortan, van a ver que les va a quedar un pico, porque vos a ponerle ahí no lo ves. Pero no, cuando vos recortás con la pinza cerrada, o sea, tienen que recortarlo con la pinza cerrada. Cuando se recorta, se les genera un pico. bien. Y la ubicación de la pinza al bajarla, la otra, quedó bien así, ¿no? ¿Quedó bien así? ¿Sí? Está bien. Listo, listo. Y este era el de la Es espalda. no, Ah, es no, el mismo, lo único que ahí lo saqué entero. En la otra era una foto más acercadita para... está perfecto. No, pero está bien. Es más, este de acá vos podés, si querés, esta, en vez de dejarla ahí, podés llevarla hasta acá, la pinza, y volver a dibujarla. Sí, también lo Entonces había no te queda, pensado. y te queda ahí más abierto. Todo más alejado. Exacto. Bien. Pero igual está bien que la tengas, o sea, por eso les digo, en el molde base márquenla hasta donde llega. ¿Por qué? Porque dependiendo de si vamos a trasladar la pinza, donde traslademos la pinza, eh, a veces, si vos querés solamente esta pinza, trasladarla en un recorte acá, la vas a hacer desde ahí y no desde acá o desde el centro de donde vos la separes. Entonces siempre en el molde base tengan puesta la pinza donde la separación de gusto donde va. Y después cuando se hacen las transformaciones, ahí se hace el cambio. ¿Sí? Hola María. Miren, con respecto a la pinza, Yo estoy recortando los moldes para ver.
Para ver cómo quedan. Fíjense, la pinza se cierra y ahí empiezo a recortar. Cuando yo abro, se me pegó la cinta de papel de más. Por ejemplo, esto me quedó hacia adentro, pero si yo o sea, depende, si yo la pongo hacia abajo va a quedar por ahí hacia adentro. Si pongo la pinza al revés, fíjense, ustedes tienen que tener en cuenta hacia dónde van a poner la pinza. Si yo pongo la Chicas, se quedó sin batería. Sí, ahí se está despidiendo hasta la próxima clase. Ya no tiene batería. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.